Saludos, bendiciones. Quiero enviar un saludo muy especial para cada uno de los miembros de este grupo Verdades del Reino. Quiero también saludar a mi amigo el pastor Hernández por darme la oportunidad de poder exponer la palabra y un tema en este día. Soy de acá del Ecuador y quiero en este día compartir un tema titulado 9 cosas imposibles para Dios. Las 9 cosas imposibles para Dios. Sé que este tema desde ya causa un asombro y causa una incertidumbre, un impacto en la mente de aquellos que van a escuchar, pero la idea del Señor o la idea del Dios Todopoderoso es que nosotros podamos tener revelación de su palabra, que podamos tener iluminación de su palabra y que nuestro entendimiento crezca. Quiero para ello tomar una base bíblica que parece contradictoria al tema que voy a exponer en este día. La cita bíblica se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. En Lucas 1:37, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Qué interesante y qué paradójico que el tema titula 9 cosas que son imposibles para Dios, y la cita bíblica que estamos tomando de base dice que nada hay imposible para Dios. Si bien es cierto, la Biblia es un libro el cual no se contrapone o no se contradice aparentemente, pero que cuando nosotros comenzamos a examinar y analizar, nosotros comenzamos a ver cosas que en realidad son contrarias a las que en una ocasión un escritor dijo. Es decir, miramos a un escritor que dice una cosa y luego miramos a otro escritor que dice algo que parece contradecir lo que el escritor anterior había dicho. Ese es el caso de este tema, las 9 cosas imposibles para Dios. Aunque el escritor Lucas, en su evangelio que fue dirigido a Teófilo, él narra el evento o el hecho en el que un ángel le dice a alguien aquí en la Biblia que nada es imposible para Dios. Cuando nosotros estudiamos las escrituras, la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que en la Biblia hay cosas que en realidad sí son imposibles para Dios. Y cuando digo que son imposibles para Dios, no me refiero a que hay alguna impotencia en Dios o que Dios no las puede hacer. Dios las puede hacer, pero sin embargo son imposibles que Dios las lleve a cabo o que las realice. Por eso decimos que son cosas imposibles para Dios. No porque en su poder Él no las pueda hacer, sino porque son cosas que Él jamás se atrevería a hacerlas. Por lo tanto, son cosas imposibles para Dios. Les invito a todos los oyentes que estén atentos, tengan su Biblia en mano, porque este tema va a ser de mucha bendición para cada uno de los oyentes. Así que por favor, prepare su Biblia, prepare su cuaderno, su hoja y su esfero para que vaya tomando apuntes, porque creo que va a ser de mucha bendición. Vamos a entrar a desarrollar el tema. Mis queridos hermanos, continuando con el tema, las 9 cosas imposibles para Dios, vamos a ir a la Escritura y vamos a mirar la primera cosa que es imposible para nuestro Dios. La primera cosa que es imposible para el Todopoderoso. La primera cosa que es imposible para Dios, si usted está tomando apunte, es imposible que Dios se niegue a sí mismo. Repito, es imposible que Dios se niegue a sí mismo. En 2 de Timoteo, el capítulo 2, el verso 11 al 13, dice de la siguiente manera: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él,
también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Escuche bien, quiero leer el último verso, el 13, de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Si fuésemos infieles, Él permanecerá fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Oiga bien cómo dice la Escritura, Dios no puede negarse a sí mismo. Es decir, Dios nos está dejando aquí claramente en su palabra algo bien tajante. Dice que si nosotros fuésemos infieles, Él continuaría fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Aquí encontramos la primera cosa imposible para nuestro Dios. ¿Cuál es? Negarse a sí mismo. La Escritura dice aquí en el verso 13 que si nosotros fuésemos infieles, Él permanecerá fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, que Dios no se niega a sí mismo, porque eso está ligado a su fidelidad. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. En la Biblia nosotros miramos ejemplo por toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, ejemplo de hombres y mujeres de Dios que le han servido a Dios con un corazón sincero, pero que en algún momento de su vida fueron infieles al Creador. Un ejemplo de ellos, miramos a David, el rey David, amaba a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que en algún momento de su vida fue infiel a Dios. En el caso de la mujer de Urías Eteo, la cual él tomó y se acostó con ella. En ese caso, David fue infiel a nuestro Dios, pero Dios continuó siendo fiel con David. ¿Por qué Dios continuó siendo fiel con David? Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que Él dice. Por lo tanto, aunque nosotros los hombres seamos infieles, Él permanecerá fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, Él no puede negarse a su palabra. Y Dios y su palabra son uno solo. Por lo tanto, al Él negarse a sí mismo, estaría negándose a su palabra. Entonces, miramos aquí cómo la Escritura nos deja ver claramente que Dios no puede negarse a sí mismo. Es imposible que Dios se niegue a sí mismo. Aquí miramos la primera cosa que es imposible para el Todopoderoso, que Él no puede, no es que no quiere, no puede negarse a sí mismo. Muy interesante este primer punto. Continuando con el tema, otra de las cosas que es imposible para Dios es que es imposible que Dios falle. Sí, así como usted lo termina de escuchar, querido hermano, es imposible que Dios falle. Para ello, los invito a que miremos en Romanos capítulo 9, versículos 5 y 6. Romanos capítulo 9, versos 5 y 6, donde dice de la siguiente manera: de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. El verso 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Repito otra vez el verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado. No que la palabra de Dios haya fallado. Es decir, de acuerdo al apóstol Pablo, el apóstol Pablo le está hablando a los romanos, a la iglesia, y le dice que la palabra de Dios no falla o no ha fallado. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener siempre presente es que Dios y su palabra son uno. Y que cuando Dios habla algo a través de su palabra, es imposible que Dios falle. El profeta Isaías afirma esto cuando él dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En el Nuevo Testamento también Jesús en una ocasión dijo en Mateo capítulo 5, dando el famoso sermón del monte, Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Es decir, que Dios cuando habla algo, Él siempre lo cumple. Su palabra no falla. Es imposible que Dios falle a su palabra. Esta es la segunda cosa que es imposible para el Dios Todopoderoso.
Para aquel que nada es imposible, esta es la segunda cosa imposible, que él falle a su palabra. Esto trae a mi mente la historia de Noé. Cuando Noé, el Señor le encarga que construya un arca porque va a venir un diluvio sobre la tierra. Y Noé tardó 120 años construyendo el arca y predicándole a las personas. En ese tiempo, Noé y su familia eran la minoría. Los que creyeron a la palabra eran la minoría, y los que no creyeron a la palabra, los que pensaban que era imposible y que viniera un diluvio y que el Señor iba a fallar, era la mayoría. Pero nosotros sabemos que al terminar la historia, Dios termina enviando el diluvio, Noé termina subiendo al arca con su familia, se salvan ellos, los malos fueron destruidos, y Dios al fin terminó cumpliendo su palabra. Porque la palabra de Dios no puede fallar. Es imposible que Dios falle a su palabra. Cuando salen del arca, Noé y su familia eran mayoría, ya no eran minoría. ¿Por qué? Porque es imposible que Dios falle a su palabra. La tercera cosa que es imposible para Dios es la siguiente. Es imposible que Dios olvide algo. Así como usted lo escucha, es imposible que Dios olvide algo. Salmo 89, versículo 34, nos confirma esta gran verdad que es imposible. Esta es la tercera cosa que es imposible para nuestro Dios. Es imposible que Dios olvide algo. En el Salmo 89, verso 34, dice de la siguiente manera. Dios hablando dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Otra vez repito, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. En esta escritura, Dios nos deja claramente expresado a través del salmista David que es imposible que Dios se olvide de algo. Querido hermano, una de las cosas que debemos de mantener siempre presente es que Dios nos ha hecho a nosotros muchas promesas. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de aquello que nos prometió. Pero jamás Dios se olvida de aquello que te habló. Si el Señor te habló algo, si el Señor te prometió algo, quiero que sepas que Él jamás se olvida de algo. Nosotros los hombres nos podemos olvidar de algunas cosas, pero el Dios Todopoderoso jamás se olvida de algo. Es imposible, escúcheme bien, es imposible que nuestro Dios se olvide de algo. Esta es una de las cosas que es imposible para Dios, que Dios se olvide de algo. Otra de las cosas, la cuarta cosa que es imposible para el Dios Todopoderoso es la siguiente. Es imposible que Dios sea burlado. Es imposible que Dios sea burlado. Para ello, hay una escritura en la carta a los Gálatas, el capítulo 6, el verso 7, donde el apóstol Pablo narra de la siguiente manera. Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Repito otra vez, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. La cuarta cosa que las escrituras nos dejan ver que es imposible para Dios, para el Todopoderoso, es que es imposible que Dios sea burlado por algún humano o mortal. Muchas veces los hombres en la tierra pensamos hacer cosas o hacemos cosas y creemos que aquellas cosas, porque no vemos el resultado de aquellas cosas que hacemos, muchas veces mala, pensamos que es que Dios no está pendiente de ellas, o pensamos que es que nosotros podemos burlar a Dios. Hay gente que hace y deshace en esta tierra y piensa que se puede burlar de Dios. ¿Cuánta gente, cuántos poderosos en el mundo creen que pueden burlarse del Todopoderoso?
Pero se les olvida a ellos esta escritura donde el apóstol Pablo deja claro que es imposible que alguien se pueda burlar de Dios. ¿Cuántos hombres en la Biblia pensaron burlarse de Dios y terminaron con una vida trágica? Uno de ellos fue Faraón. Faraón, cuando Dios envía a Moisés a libertar a su pueblo, Faraón se creía un todopoderoso. Faraón se creía un ser divino. Faraón creía que él era como coloquialmente decimos, la última Coca-Cola del desierto. Pero cuando en las primeras plagas que Dios hizo a través de Moisés, Faraón se burlaba de ellas y replicaba también en las mismas plagas. Pero llegó un momento en donde Dios intensificó el nivel de las plagas para demostrarle a Faraón que él no podía burlarse del Todopoderoso. Y al final ustedes conocen el resultado, cómo Dios juzgó a Faraón y a todo su pueblo y sacó con mano poderosa al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, dándole a entender a Faraón y a todo Egipto y al mundo antiguo y a nosotros también hoy. Porque no olvidemos que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10 que todas estas cosas se escribieron para darnos ejemplo a nosotros, para que nosotros también tuviéramos conciencia de ellas. Nos está dando a entender de que es imposible que alguien se burle de Dios. Hay hombres en la historia de la humanidad, en nuestra historia, que intentaron burlarse de Dios y terminaron de una manera bien trágica. Así que una de las cosas, por eso Pablo dice acá, no nos engañemos que Dios no puede ser burlado. Es imposible que alguien se burle a Dios. Cuando una persona intenta burlársele a Dios, se está engañando a sí misma. Porque es imposible, querido hermano y hermana, que alguien se pueda burlar de Dios. Es imposible. A Dios nadie se le puede burlar. Esta es la cuarta cosa que es imposible para el Dios Todopoderoso. Entonces, queridos hermanos, es imposible que Dios sea burlado por alguien. Es imposible para Dios que alguien se le llegue a burlar. Tanto así que en el Salmo 2, hay una escritura en el Salmo 2, el verso 4, que dice de la siguiente manera. El Salmo 2, el verso 4 dice, se levantarán, el Salmo 2, verso 4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Es decir, nadie puede burlarse de Dios. Dios se burla de los seres humanos cuando intentan engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. La quinta cosa que es imposible para Dios es la siguiente: es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. En Hebreos capítulo 6, el verso 18, la escritura dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 6, verso 18. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Escuche bien. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¡Wow! ¡Qué poderoso este verso de la Escritura! La cual dice que es imposible que nuestro Dios pueda mentir. Es bien reconfortante saber esto, porque muchas veces nosotros cuando Dios habla algo, nosotros pensamos que es que Dios es como nosotros. A veces los seres humanos, las personas, creemos que Dios es como nosotros. Y digo como nosotros en el sentido de que hay muchas personas que prometen algo y luego no lo cumplen, dicen cosas y luego mienten, pero lo cierto es que la Escritura nos deja ver claramente que es imposible que Dios pueda mentir. Así que si Dios nos prometió cosas, Él las va a cumplir. Tardarán 20 años, 30 años, 50 años, pero Dios no miente.
En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, confirma también esta verdad, que es imposible que Dios mienta. Números capítulo 23, verso 19, lee de la siguiente manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por lo tanto, en esta escritura está afirmando que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En el Salmo 89, versículo 35, Salmo 89, verso 35, también nos afirma esto que estamos hablando. Salmo 89, verso 35, dice de la siguiente manera: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Repito, una vez he jurado, dice Dios, por mi santidad y no mentiré a David. Y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Dios le hace una promesa a David y Dios le dice que él no miente. Esta es la quinta cosa que es imposible para el Todopoderoso: mentir. Es imposible, querido hermano, que Dios mienta. Continuando con esta enseñanza preciosa, la sexta cosa que es imposible para Dios. Recuerde, el tema de hoy es 9 cosas imposibles para Dios. Las 9 cosas que son imposibles para Dios. La sexta cosa que es imposible para Dios: es imposible que Dios sea tentado. Es imposible que Dios sea tentado. En Santiago, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, el verso 12 y 13, dice de la siguiente manera. Santiago capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Repito otra vez el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. Esta es la sexta cosa que es imposible para nuestro Dios. Que Dios no puede ser tentado por el mal. Una de las cosas que el sistema religioso nos enseñó por mucho tiempo fue algo errado acerca de las tentaciones. Por mucho tiempo escuchamos enseñanzas, incluso de grandes predicadores, que Dios enviaba tentaciones a sus hijos. Y lo cierto es que eso es algo ilógico. Dios no envía tentaciones a su hijo, ni tampoco él puede ser tentado por el mal. Es imposible que el mal tiente a Dios. Es imposible. Es bien interesante este tema. La séptima cosa que es imposible para nuestro Dios. Dice: es imposible que Dios muera. Es imposible que Dios muera. Para ello, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Dice de la siguiente manera: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quienes ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Repito otra vez: el único que tiene inmortalidad,
el apóstol Pablo, hablándole en su primera carta a Timoteo, Pablo le deja ver claramente que Dios es inmortal, tiene inmortalidad. Dice Pablo, el único que tiene inmortalidad, dándonos a entender por esa escritura que es imposible que Dios algún día muera. Todo ser humano aquí en la tierra nace, crece, se reproduce y muere. Incluso el Hijo de Dios, Jesús, en su humanidad, nació de una mujer, creció y tuvo un momento en el cual también murió. Pero el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, es imposible para Él morir. Es imposible para Él morir. Esta es una de las 9 cosas que es imposible para nuestro Dios. ¿Por qué es imposible para nuestro Dios morir? Bueno, porque el apóstol Pablo dice que Él es el único que tiene inmortalidad. Él tiene inmortalidad. Es imposible que Él muera. Otra de las cosas, o la octava cosa que es imposible para nuestro Dios es la siguiente. Es imposible que Dios viaje a algún lugar. Repito, la octava cosa que es imposible para Dios es la siguiente. Es imposible que Dios viaje a algún lugar de la tierra o del universo. En el Salmo 139, versículo 7 al 12, vamos a leer de la siguiente manera. Salmos 139, versículo 7 al 12. Dice lo siguiente: ¿a dónde me iré? Está hablando el salmista David y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubren, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué interesante. Otra de las cosas que es imposible para Dios, la octava cosa, es imposible, escuchen bien, que Dios, el Todopoderoso, viaje a algún lugar. ¿Y por qué es imposible que el Todopoderoso viaje a algún lugar? Pues bueno, porque Dios está en todo lugar. Dios está en todas partes. Eso dentro de la teología es conocido como la omnipresencia de Dios. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? Pues que Dios está en todo lugar, en todas partes. Por lo tanto, y el salmista David lo deja claro aquí, cuando dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? ¿A qué lugar? Dice David: si subiera a los cielos, allá tú estás. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allá también tú estás. Si tomare las alas del alba y viajare al extremo del mar, allá también estás tú. Es decir, Dios está en todo lugar. Por lo tanto, Dios no puede viajar a un lugar porque Él está en todo lugar. No hay un lugar en el planeta Tierra, no hay un lugar en el universo entero, no hay un lugar en los multiversos, porque hoy ya no se habla de universo sino de multiverso. No hay un lugar donde la presencia de Dios no pueda habitar y estar. Por lo tanto, al Dios estar en todo lugar, es imposible, escúchese bien, es imposible para Dios viajar a algún lugar. La novena cosa y última que es imposible para Dios es la siguiente: es imposible que Dios aprenda algo. Es imposible que Dios aprenda algo. Qué interesante eso. Porque es imposible que Dios aprenda algo, porque Dios lo sabe todo. En el Salmo 147, el verso 5, dice de la siguiente manera. Salmo 147, el verso 5, dice de la siguiente manera: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder.
Su entendimiento es infinito. ¡Wow! ¡Qué poderosa esta escritura! Vamos a repetirla. Grande es el entendimiento, grande es el Señor nuestro Dios y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. Es poderoso esto. Es imposible que Dios aprenda algo. ¿Por qué es imposible que Dios aprenda algo? Porque su entendimiento, su conocimiento, su capacidad de entender las cosas es infinita. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Él lo entiende todo. No hay una cosa que Dios pueda aprender en esta tierra o en este universo. Él lo sabe todo. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, habla de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 3, verso 20, dice, el apóstol Juan escribiendo dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Repito otra vez. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Qué poderoso esto que el apóstol Juan nos confirma, que ya en el libro de los Salmos se había dicho que el conocimiento de nuestro Dios es infinito, y acá se lo confirma. El apóstol Juan está confirmando lo que ya David había dicho, que el conocimiento de nuestro Dios es infinito. Juan dice acá que Dios sabe todas las cosas. Por lo tanto, Dios no puede aprender nada, porque Él lo sabe todo. Oiga, nuestro Dios, qué hermoso, qué poderoso es saber que tenemos un Dios, un creador, que Él todo lo sabe. Tanto así, que en Mateo 10:30, el Señor Jesús dijo en una ocasión en su ministerio en la tierra, el Señor dijo que nuestro Dios tiene aún los cabellos de nuestra cabeza, los tiene contados. Oiga, un Dios que sabe tanto y sabe todas las cosas, que aún los cabellos de la cabeza nuestra, Él los tiene contados. Esto es demasiado poderoso, esto es demasiado tremendo. Por eso es imposible que Dios aprenda algo en esta tierra, porque Él lo sabe todo. Por lo tanto, queridos hermanos, estas son 9 cosas que son imposibles para Dios, imposibles para nuestro Dios. Aunque Lucas 1:37 diga que nada es imposible para Dios, hoy a través de esta enseñanza hemos aprendido, conocido y entendido que hay 9 cosas que son imposibles para Dios. Tal vez hayan otras cosas más que sean imposibles para nuestro Dios, pero estas son las que hemos podido analizar, estudiar y comprender, y las cuales quería compartir con cada uno de ustedes. Ha sido un gusto, queridos ministros y ministras del Señor bendecidos, compartir con ustedes esta palabra. Espero pues que ustedes la estudien, la analicen y puedan comprenderla y de ser de gran bendición para sus vidas. Les ha hablado el pastor Juan Guagua de la hermosa nación del Ecuador. Un abrazo grande, bendiciones.